Cabos, en la línea telefónica está el secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre. ¿Cómo está, maestro Juan? Bien, trabajando desde muy temprano. Oiga, pues el titular de Reforma dice, doblan a la SEP. Esto con respecto a lo que decíamos antes de irnos al corte, del acuerdo anunciado ayer por la Secretaría de Educación Pública. En términos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué fue lo que anunció ayer el secretario Aurelio Nuño? Anunció una respuesta derivada de un acuerdo que generamos y que concretamos en una serie de mesas de trabajo que se instalaron efectivamente la semana pasada como un mandato que nos dio la dirigencia de todas las entidades que planteáramos a la Secretaría. Y esto tiene que ver con todo lo que ha sucedido en el proceso de implementación de la reforma, particularmente la que se refiere al apartado de la evaluación, que es solo uno de los aspectos de la reforma, que expresamos con contundencia hace unos días derivado de esto. Es decir, este proceso ha tenido, por su carácter inédito, ni la Secretaría, ni el INE, ni el sindicato, ni los maestros habíamos vivido un reto de esta dimensión. Plantearnos primero crear el Sistema Nacional de Evaluación por parte del INE, evaluar a 1.200.000 maestros que trabajan en más de 200.000 centros de trabajo, no es sencillo. La ley, el marco legal ahí está. Decidimos entonces plantear que en el marco de la ley era posible, sin modificar la legislación, generar una serie de acuerdos, de propuestas, de transformaciones que permitiera concretar ya los objetivos de la reforma. Y eso es lo que se anunció ayer y que básicamente rondan alrededor de 5 aspectos de manera global. ¿Los puede mencionar así sucintamente para seguir abordándolos? Pues, 1. Modificar los instrumentos con los que se ha venido evaluando a esos primeros 142.000 maestros. Plantear que se derivaron de esas jornadas muchísimos conflictos, en algunos casos derivados de que los instrumentos no toman en cuenta de manera absoluta el contexto en el que desarrolla el hecho educativo. Quiero decir a usted que al ser evaluados todos los maestros del país, debe haber instrumentos diferenciados que además está establecido en la ley. No es lo mismo evaluar a un maestro de la Colonia del Valle, de Iztapalapa, o de las zonas bicholas en Jalisco o Nayarit. Plantea muchísimas diferencias y por lo tanto esos instrumentos ha sido receptivo el gobierno, sensible a plantear... Bueno, 2 años después, maestro Juan. El asunto es de que el proceso que concluyó hace unos meses, en abril, sobre la evaluación, arroja que efectivamente los maestros cumplieron. Los maestros, el 98% de los convocados se presentaron a la evaluación y 3/4 partes de ellos obtuvieron resultados buenos, destacados y suficientes. Pero lamentablemente ha generado inconformidades entre los compañeros esas deficiencias. ¿En qué consiste entonces modificar los instrumentos? Replantearnos de otra manera ese contexto, que además quede claro que sea una evaluación con carácter formativo, que el maestro tenga la certeza de que no es una evaluación para sancionarlo o para que sea punitiva. Al mismo tiempo, incorporar al proceso de evaluación otras modalidades que son pedagógicamente y académicamente posibles que imperan en el mundo: la autoevaluación, la evaluación colectiva, la evaluación de los directores, una serie de variables que seguramente traerán como consecuencia, a partir de este acuerdo, que el maestro tenga certeza de qué es a lo que va a ir, en ambientes más claros. Modificar las estructuras de digitales a través de las cuales los maestros tuvieron que subir sus evidencias, que fallaron en muchos sentidos. Y por otro lado, el que el resultado del mismo, es otro aspecto, traiga como consecuencia cumplir otra parte de la ley, que dice, el maestro debe ser acompañado por tutorías, por cursos de actualización, pertinentes, que se correspondan con su propio contexto. Esos 2 aspectos son sustantivos, pero al mismo tiempo nosotros como sindicato planteamos y obtuvimos una respuesta adecuada, el que en este proceso no se pierda ningún derecho adquirido. Es perfectamente compatible la aplicación de la evaluación con estas transformaciones y mantener vigentes los derechos de los maestros. Si me permite, cito en este caso el asunto de Nuevo León. En Nuevo León es una de las entidades, junto con Aguascalientes y Colima, que los indicadores educativos durante los últimos años han mejorado por el compromiso, entre otros, de los maestros de profesionalizarse. La mayoría de los maestros de Nuevo León tienen un nivel profesional muy por encima de otras entidades y por lo tanto esos maestros
están dentro de lo que llamamos nosotros el programa de estímulos de carrera magisterial, una conquista de hace 23 años. ¿Qué sucedió? Que se generó por el mismo diario que usted plantea, unas 8 columnas hace una semana, que habíamos perdido esa negociación, esa prestación, y que ya no sería pagada. Ayer ratificamos tanto la autoridad educativa como nosotros, y ese es el mensaje a mis compañeros. Además, con un aumento, entiendo que les van a aumentar 3.5%. No es un aumento. El aumento del 3.5 es la negociación nacional que firmamos en mayo para todos los maestros del país, pero los que tienen esa prestación, ese incremento también debe de impactar en la prestación, porcentualmente en la prestación de carrera. Eso ayer se confirmó, se paga igual, sirve para la jubilación, sirve para todos los bonos, y por lo tanto los maestro, maestros deben de estar claros que tienen vigente esa prestación. Varias preguntas. Pues usted supongo que le va a decir gracias a la CENTE, porque si no hubiera sido por la movilización que han hecho la disidencia, quizá ustedes no hubieran tenido la oportunidad de sentarse con el secretario Nuño a decirle, oigan, modifiquen ese discurso oficial que traen de ni una coma le vamos a mover, porque sí hay que moverle cosas a la reforma educativa. Yo creo aquí diría dos cosas. Una, primera, autocrítica. A lo mejor no hemos comunicado en los últimos meses adecuadamente lo que hacemos, y otra cosa, que me parece que usted no está suficientemente informado. Sí. Tenemos nosotros la diferencia en nuestro método de trabajo. Todo lo que hemos hecho, estos planteamientos están ahí publicados. Pero hay una coyuntura, maestro. Pero permítame. No lo hacemos desde la calle, no lo hacemos desde la vociferación, no lo hacemos abandonando a nuestros alumnos en las escuelas. Lo hemos hecho siempre en el método que nos ha hecho adquirir lo que tenemos: acuerdo, propuesta, negociación. Y eso es lo que sucedió esta semana. No nos metimos a esto. Están ahí documentos publicados desde el Pacto por México, fijamos plenamente nuestra... Entonces no concede que la crisis que se generó después de eventos, enfrentamientos y presiones por parte de la CENTE, ¿les abrió a ustedes la ventana de oportunidad para replantear esto que ustedes ya habían planteado? Voy a hablar del tema de este movimiento. Ese movimiento hace más de 30 años decidió abandonar la lucha del acuerdo de la negociación, y decidieron que su estrategia era movilización, negociación, movilización. Y así lo han hecho, no lo hicieron en esta coyuntura, toda la vida lo han hecho así. Y quiero decirle, no han obtenido jamás un resultado que beneficie ni a los alumnos ni en la calidad de vida de los maestros. Por el contrario, han hundido a Oaxaca con los peores indicadores del país. No es una coyuntura, por favor, si se movilizan, si usted recuerda, todos los años es lo mismo: venir a desquiciar la Ciudad de México, obtener agendas políticas, mesas políticas, en ocasiones hasta se metieron a defender a Omar Gaddafi. Esa es la realidad. No hay una agenda educativa, laboral, profesional, de compromiso. No es coyuntural. Nosotros hemos estado aquí durante años y aquí vamos a estar. Maestro Díaz de la Torre, estamos conversando con el secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre. ¿Qué opina de la detención de los profesores Villalobos, Núñez, de los dirigentes de la 22? Para ellos y para cualquiera, incluido yo mismo, la ley, señor, lo que debemos hacer desde la escuela pública, desde el sistema educativo, un Estado de Derecho. Quien tenga que asumir una responsabilidad frente a la ley, como lo enmarca la misma ley, para todos, no para ellos. Es muchísimas las personas que cumplen la ley y otras no. Eso es lo que puedo decir, y el derecho a defenderse y asumirse como inocentes hasta antes de ser un último resolutivo de un juez. Eso es lo que opino de eso y de cualquier otro caso. Volviendo a la reforma educativa, ¿usted cree que el gobierno entonces había subestimado todo lo que implica implementar la reforma educativa? No creo que subestimado. Lo que sí creo es que la dimensión del reto de evaluar 1.200.000 no es nada sencillo. No teníamos en México la experiencia de una acción como esta. Creo que no peco de otra cosa al decir, fue sensible el gobierno escuchar estos planteamientos y replantearnos la posibilidad de modificar de fondo los procesos de evaluación con el objetivo de darle vigencia a la reforma, asumiendo la profesionalización de los maestros, invirtiendo los 50,000 millones de pesos que ya se destinaron para mejorar la calidad de nuestras escuelas y darle sentido a la reforma integralmente. Y otro actor que es muy importante y del que casi no se habla por parte de ese movimiento que usted señala, porque si tuvieran un interés real en lo educativo hubieran ido a hablar con el Instituto Nacional de la Evaluación, que son los que diseñan los instrumentos y
que son aquellos con los que nosotros hemos tenido diálogos durante meses. Hoy mismo declaró ya su presidenta consejera, la maestra Silvia Esmerca, Así es. que han venido trabajando desde hace meses con la Secretaría para hacer estas evaluaciones, estas correcciones, estas modificaciones para poder cumplir a lo que la sociedad nos está demandando. En pocas palabras, nuestro movimiento no es de coyuntura, ni es con estridencias, es concreto, es objetivo, es profesional, y ahí están los resultados que van a beneficiar a la transformación del sistema educativo y a la garantía para todos mis compañeros de que no perdemos absolutamente nada. Maestro, tenemos que hacer un corte, por atando cabos. En la línea telefónica, Juan Díaz de la Torre, secretario general del CENTE. Maestro Díaz de la Torre, en esta negociación pareciera que ustedes ganaron todo, pero ¿qué pusieron? ¿Qué ofrecieron? ¿Qué va a cambiar de parte del magisterio? Bueno, yo creo que la elección ya nos la dieron esos 142,000 maestros, el 98% se presentó voluntariamente a la evaluación, y les recuerdo, el 9% obtuvo, aún sin acompañamientos y sin tutorías y sin antecedentes, y con estos conflictos que he enunciado, resultaron destacados y se han hecho acreedores ya al 35% de un incremento a su salario base. Otro porcentaje muy importante obtuvo el resultado de bueno, y el 15% de suficiente. Solo un 14.5% resultó no suficiente. ¿Qué estamos exigiendo para ellos? Capacitación, acompañamiento para que vaya a una segunda oportunidad. ¿Qué pusimos? Mantenernos en las aulas a pesar de estas inconformidades, cumpliendo con nuestros alumnos. Le digo a usted un dato del mismo movimiento del que habla. Si sumamos todos los días que en los últimos años no ha habido clase en Oaxaca, equivale a un ciclo escolar durante un año, como si no hubiera habido clases en las escuelas. Es un crimen, y no han conseguido absolutamente nada, ni para la educación ni para los maestros. ¿Qué pusimos? Nuestra voluntad de seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo para que le sirva al México de hoy, como lo hicimos cuando fue necesario ir a la alfabetización. Sí. Sin embargo, don Juan, cuando fue necesario ir a la cobertura educativa, hoy estamos a favor de la calidad. Le saluda Carlos Zúñiga. Juan, yo veo una sociedad escéptica. Si usted viera los comentarios que nos llegan aquí vía Twitter, ven como que ustedes salieron ganando, que doblaron al gobierno, que consiguieron lo que querían, pero los veo escépticos. La sociedad espera todavía más de los maestros, Juan. Creo que cuando estamos... entiendo el escepticismo y esto que se ha llamado últimamente sobre el humor social, en que la gente difícilmente, la ciudadanía en general, como masa, de pronto no confía o no quiere creer en nada. Nosotros tenemos que hacer como maestros un esfuerzo por hablar con la verdad y comunicar de mejor manera. Si un valor tiene esto que estoy haciendo en este instante, es que nos están escuchando muchísimas personas, y los maestros, los padres de familia, la sociedad debe de confiar en sus maestros. No hay ninguna reforma en el mundo de las que ya se han procesado en términos educativos que haya tenido éxito sin el aprecio por los maestros. Somos la clave, no porque seamos el sindicato. Juan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir de mejor manera. Cuando estamos exigiendo que después de la evaluación haya cursos, tutorías de acompañamiento, es con la intención de mejorar, para Juan Díaz, ir a profesionalizarnos. Juan Díaz, le saluda Olivia Cerón, buenas tardes. Sí, Olivia. Pedirle una respuesta a la postura del CENTE con respecto a esos acuerdos entre el CENTE y la Secretaría de Educación. Francisco Bravo, el integrante de la Dirección Política Nacional del CENTE y profesor de la sección 9, dice que en realidad estos acuerdos no son una iniciativa del sindicato de maestros, sino que usted, Juan, está acatando lo que le piden desde el gobierno. Bueno, primero le pregunto, ¿quién es Francisco Bravo? ¿A quién representa o quién lo eligió? ¿Cómo está eso? ¿Quién es él? No sé de quién me habla, pero sí le puedo decir, y ahí están los documentos, las imágenes, los documentos oficiales. Yo no presenté esa estrategia por un acto voluntarismo. Fue un mandato que recibí de todos los secretarios generales del país en una reunión que tuvimos oficial, y diseñamos, concretamos una reflexión, un debate duro, fuerte, para presentar este documento. Somos los auténticos, legales y legítimos representantes de 1.6 millones de trabajadores. No nos hemos autoelegido y tenemos esa responsabilidad. No sé quién sea la persona de la que me habla, pero seguramente si me dice de qué estado es, con gusto le puedo dar una... Oiga, maestro, vía Twitter, Quintín Ruiz nos dice: pregúntenle al maestro Juan cuándo convocará un Congreso Nacional del CENTE para que lo ratifiquen en el cargo. ¿Cuál es su estatus, Juan? Es absoluta y totalmente legal.
se venzan los tiempos, que es en octubre, en 22 o 23 de octubre de 2018. Es una realidad, pero no porque yo lo decida así, no es un acto voluntarista. Fuimos electos en un Consejo Nacional, quienes me acompañan hoy en la dirigencia, entregamos nuestros resultados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y somos perfectamente legales y legítimos. ¿Cuándo vamos a convocar? Cuando esos plazos se venzan. Juan, en términos de la reforma educativa o en el marco de lo que ha pasado en este sexenio, ayúdenos con un número. ¿Cuántos maestros han sido despedidos ya sea por haber marchado, ya sea por haberse ausentado en el marco de las protestas, ya sea por consecuencias de la reforma educativa? No sé, usted debe tener una cuenta. El 2% de los que, del 100% que fue convocado, el 2% no se presentó, por lo tanto no obtuvo una calificación o ninguna categoría. Ese 2% nosotros, en todas las entidades, en algunas no hay ninguno, en algunas hay 20, 30, en Oaxaca hay muchos, por no presentarse. ¿Qué hemos ofrecido? Y hemos logrado que no se despida a una gran cantidad. ¿Por qué? Porque muchas de las causas por las que el maestro no se presentó no fueron atribuibles a los propios maestros. Por ejemplo, en Guerrero, cuando los maestros estaban acudiendo a los centros de la evaluación, los disidentes, la gente de la CENTE, de la CETEC que se llama, les impidió y los agredió. El maestro dice, yo no puedo aceptar el que se me despida por una situación como esta. O en otros lugares, los maestros, a través de las plataformas tecnológicas en las que tenían que subir sus evidencias de su trabajo, no pudieron porque las plataformas fallaron. Todos esos casos están documentados y hemos reinstalado a una gran cantidad de compañeros y seguimos, en este momento tenemos todavía 300 en unos procesos de juicio para poder reinstalarlos. O sea, son como 3,000. ¿Le digo algo más? Sí. Con estas decisiones que acabamos de tomar, con estos acuerdos, se abre una oportunidad para muchos más maestros, de los que resultaron no solo insuficientes, sino aquellos que logren acreditar que no fue atribuible a ellos por no haberse presentado. Entonces, de estos 142,000, digamos, alrededor de 3,000 estaban en proceso de ser despedidos, pero no han sido despedidos. Una parte importante no, porque ¿qué sucedió? Los defendimos no desde la plaza pública ni desde el discurso político, sino desde la aplicación de la ley, y logramos acreditar ante las secretarías de las entidades el que los compañeros no era atribuible a ellos, de una gran parte de ellos. Y hay muchas entidades en que no se ha despedido absolutamente a ninguno. Juan, mi última pregunta sería, hay versiones de que quieren privatizar la educación en México, hay señalamientos de algunos líderes. ¿Usted qué dice? ¿Hay algún proyecto nacional, transnacional al respecto? Hay un proyecto en el mundo que busca ir a la educación y hacerla negocio, y algunos aquí les están haciendo el juego, está a la vista, pero lamentablemente quien lo está haciendo de manera equivocada es ese movimiento del que usted habla. Cito: la educación privada en México representa entre el 8 y el 9%, y el 90-91% es pública, básica, en educación básica. En Michoacán, durante los últimos 20 años, por esa misma estrategia de abandonar las aulas, el 23.4% de la educación básica ya es privada, porque los padres de familia no quieren más. Yo no hablo del movimiento, entiendo por qué lo dice Juan, pero la coordinadora ha logrado que crezca la educación privada, pues. Por supuesto, y no se juntan los extremos. Hay otro grupo de empresarios de la ultraderecha que buscan echarle guante a la educación pública. Mire usted, le platico algo de 2008, cuando también tuvimos unas movilizaciones muy fuertes en Morelos. El movimiento en Morelos duró 3 meses y medio, en 2008. En ese periodo creció la matrícula en la escuela privada en Cuernavaca 12.5%. La sociedad quiere clases, quiere que los maestros estemos en las aulas, y el juego que está haciendo una parte de la coordinadora, quiero decir que hay compañeros en la coordinadora que están luchando por una causa justa, pero hoy se ha montado ahí una posición ultra radical que no quiere la solución de estos conflictos, y se junta con la ultraderecha que quiere el negocio de la educación. O sea, en ese tema, Andrés Manuel López Obrador tendría razón. Yo no sé qué diga el señor, porque mi trabajo no es con los partidos políticos, mi trabajo es con los maestros, defendiendo la escuela y logrando que esto avance hacia adelante. Juan, entonces, para terminar, ¿el CENTE rechaza estarse prestando a una estrategia gubernamental, digamos, para tratar de bajar de tono, de atenuar esta crisis magisterial que vive el país? Mejorar para cumplir los objetivos de la reforma y, por supuesto, comprometernos como maestros para la transformación, y al mismo tiempo luchar porque no perdamos ni uno solo de nuestros beneficios que hemos adquirido en 70 años de lucha. Pero además es perfectamente compatible.
la reforma educativa, la calidad de la educación y la vigencia de los derechos. Esa es nuestra política, para eso fuimos electos y a eso nos dedicamos. Es Juan Díaz de la Torre, secretario general del CENTE, a quien le agradezco.